Ya, ahora sí. Buenos días, estimados, estimadas. Bueno, ya buenas tardes, acá hora chilena, mediodía, pasadito unos minutitos. Estamos esta vez con Denis Llanatos, que nos va a presentar el tema La alteridad en la cristiandad medieval, dos casos de la visión del otro. ¿Ya? Denis es también un buen amigo de nuestra página, colaborador. Es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene también un magíster en Identidad Europea Medieval por la Universidad de Lleida, España. ¿Ya? Y también nos ayuda mucho en el tema de la edición de los contenidos, la revisión, en la revista Hereticus, ya que editamos desde acá medieval.cl. Bienvenido, Denis. Muchas gracias nuevamente. Tú estuviste el año pasado con 4 sesiones sobre el Imperio Bizantino, casi un curso entero y que está también disponible en nuestras redes sociales. Así que yo te doy las gracias y te dejo para que nos ilustres con lo que nos traes. Bueno, gracias Jorge, gracias por la invitación. Buenos días o buenas tardes, depende de donde estén, a todo el mundo. Em, bueno, en función del tiempo voy a comenzar. Em, ya, el tema que les traigo hoy es la alteridad de la cristiandad medieval, dos casos de la visión del otro. En primer lugar vamos a vamos a hablar un poco de lo que es la alteridad, definir algunos conceptos importantes para comprender el tema y posiblemente vamos a ver dos casos rápidamente, muy comprimidos por cuestión de tiempo. Uno va a ser la cristiandad bizantina o la cristiandad oriental frente a los musulmanes y al Islam. Y el segundo caso, la cristiandad latina, más precisamente en España, y con más precisión en Castilla y con más precisión en Murcia. El reino de Murcia forma parte de la corona de Castilla. Bueno, voy a comenzar entonces con qué entendemos por alteridad. La alteridad no es una simple diferenciación o distinción que se presenta desde un sujeto o grupo social que pertenece a alguna cultura. Está relacionado con la experiencia de lo extraño, lo ajeno y lo distinto. La alteridad es la identidad del otro, el cual se opone a la identidad del sí mismo y plantea una diversidad, una pluralidad que toma en consideración la diferencia. En otras palabras, rasgos, actitudes o formas de actuar de un otro no son parte del imaginario común de un grupo, por tanto tienden a diferenciarse y a crear distancia con respecto a él. No son parte de la identidad propia, identidad entendida como fuente de un patrimonio común, con una raíz y un origen común, esta identidad que se constituye como expresiones de una norma establecida y adoptada por una mayoría. Em, se van, permiso, un poquito. Se van entonces construyendo una serie de estereotipos para ir configurando esta imagen del otro. Entendemos entonces por estereotipos, que cuando hablamos de estereotipos, es un conjunto de creencias las cuales provocan prejuicios y que además los justifican. Estos estereotipos formarán parte de un discurso, un relato que tendrá como eje la diferenciación entre un grupo y otro. Este discurso generalmente aceptado tendrá consecuencias en las relaciones con el otro, ya sea al establecer una eterna enemistad que conduce a la guerra o bien a una convivencia o coexistencia dentro de una sociedad que llevará a que el grupo dominante tolere a este otro. La tolerancia lleva a un individuo o a un grupo a permitir algo que no le agrada o que no está permitido. La tolerancia se ejerce sobre aquello que se considera que sería mejor que no existiese. Solo porque existan razones pragmáticas se soporta al otro. En este sentido, tolerar no admite una aceptación del otro, es más bien un estado excepcional, poco sincero, que se lleva a cabo por una conveniencia. La tolerancia es una actitud esencialmente provisoria que depende exclusivamente de la voluntad del que tolera. Respecto a la alteridad medieval, tenemos que señalar que la conformación del mundo medieval trae consigo una nueva dimensión de la definición de la comunidad y su relación con el individuo. La religión comenzó a desempeñar un papel importante en la integración cultural de este último en sociedad. Cada sujeto se identificaba con una comunidad religiosa que reivindicaba fervientemente sus propias tradiciones a través de la diferenciación con los demás. En este periodo, las diferencias más importantes entre los pueblos son aquellas que tienen relación con la religión. La idea de una supremacía cultural basada en las creencias religiosas, cuyo objetivo era aniquilar toda diversidad cultural que estuviera alejada de la propia identidad, pasará a ser el sello distintivo en las relaciones de alteridad durante la Edad Media.
La teoría religiosa se caracteriza por ser una visión del otro diferenciadora y excluyente en relación a la formación de la identidad propia. Desde el siglo IV, el factor religioso se transforma en un elemento político en el Imperio Romano de Oriente. Desde el reinado del emperador Constantino Grande, la religión cristiana se caracterizó por ser intolerante tanto frente a otras creencias como frente a las disidencias internas. Progresivamente fue transformándose en una cuestión de interés del mismo emperador, quien tenía el deber de cristianizar el mundo. Bueno, ahora, antes de pasar a los casos, claro, la teoría podemos clasificar, pues, hay una clasificación que puede ser un grupo social concreto al que nosotros pertenecemos, que no pertenecemos. Este puede estar tanto al interior como al exterior de nuestra sociedad. Y el primer caso que vamos a ver, que es el del Imperio Bizantino frente al Islam, es un caso que este grupo social, que en este caso van a ser los musulmanes, están al exterior de nuestra sociedad. Y en el caso del judaísmo en Murcia, en Castilla, es un ejemplo de alteridad, de visión del otro, de un grupo que está dentro de nuestra sociedad. Por tanto, vamos a pasar rápidamente por aquí al discurso bizantino antimusulmán durante la dinastía macedónica, que duró desde el año 867 al 1057 después de Cristo. El contexto histórico es un contexto de la dinastía macedónica muy posterior al nacimiento del Islam del siglo VII. Aquí ya ha pasado bastante tiempo, pero tiene la dinastía macedónica como particularidad, efectivamente es un momento de apogeo del imperio bizantino, y nuevamente es un imperio que va a tomar la iniciativa para recuperar en los territorios y la predominancia en el territorio, especialmente hacia Oriente. Aquí podemos ver, perdón, ahí, este era el Imperio Romano a finales del siglo VI, después tras los intentos de reconquista hacia Occidente del Imperio Justiniano, pero aquí podemos ver, ahí lo que me interesa, es la extensión hacia Anatolia, Siria, Palestina y Egipto. Bueno, incluso aquí en el norte de África. Esto ya cambió, ya estamos aquí en el año 800, que nos señala el mapa. Miren cómo ha cambiado, que todo esto ya forma parte del califato abásida, y por tanto todo esto que señalé, el norte de África, Egipto, Palestina, Siria, y aquí hasta la cordillera del Taurus, ahí se va a mantener una frontera que va a ser más o menos estable, por supuesto con ataques de un lado a otro, pero no va a sufrir mayores modificaciones durante al menos un siglo. Aquí se ve el Imperio Romano en el 900, es decir, ya había comenzado la dinastía macedónica, ya hay una intención de extenderse territorialmente, cuestión que va a suceder en la segunda mitad del siglo X. Por eso aquí en el mapa todavía no sale eso, pero lo que me interesa ver es cómo cómo la presencia y el ingreso a la historia del mundo islámico va a cambiar la configuración, o por supuesto territorial, pero también política del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. Aquí es. Ya. Los rasgos que caracterizan a un sujeto individual o colectivo permiten construir una imagen propia, pero también sirven para proyectar una imagen frente a los demás. En el caso de Bizancio, la formación de una identidad colectiva con la cual sus habitantes se sintieron identificados estuvo marcada por estar dirigida por la élite constantinopolitana. La religión cristiana ortodoxa no fue una costumbre intrínseca de la totalidad de la población, sino un plan concebido para homogeneizar, defendido desde el centro del poder bizantino. Tradicionalmente, las élites, en su objetivo de formar una identidad propia de un cuerpo social, empleaban la etnicidad, considerada como referente identitario por excelencia. Pero la multietnicidad del imperio era un obstáculo para identificar a todos los individuos en una sola etnia. Si bien dentro del imperio estaba presente el elemento cultural griego, la existencia de distintos pueblos que poseían sus propios rasgos identitarios promovía la existencia de un conjunto de costumbres, más que una fusión integradora de estos. Por lo tanto, en vez de hablar de una identidad helénica homogénea, es correcto señalar que existía una convivencia de la cultura griega con otras culturas diversas, como la siriaca o la egipcia.
Perdón. A diferencia de los términos eslavo-árabe, que eran utilizados para denominar una etnia, la palabra griego en el periodo bizantino no tenía ningún valor étnico. Los bizantinos se identificaron a sí mismos como romanos en referencia a sus antepasados. Este término tuvo una doble dimensión. En primer lugar, designaba la pertenencia a la entidad política, manifestación de una continuidad. En segundo lugar, la identificación con la fe cristiana ortodoxa. En el juego, contrastar lo romano con lo no romano, los textos escritos por la élite tuvieron como objetivo no solo reafirmar los límites de esta identidad, sino que también generar una distancia entre los ortodoxos identificados con el pueblo elegido y los no ortodoxos. Por lo tanto, la religión cristiana como marca identitaria cumplía un rol al integrar a un individuo en la comunidad, generando un sentido de pertenencia y unidad que excluía a quienes no profesaban la fe ortodoxa. Ahora, respecto a la introducción del elemento identitario religioso, debemos hacer una precisión. La ciudadanía romana, que definía la relación entre los individuos y el imperio durante la etapa previa a la consolidación del cristianismo como religión oficial, no es reemplazada como factor de identificación por esta. Los bizantinos se identificaban como cristianos, pero no todos los cristianos eran bizantinos. Por lo tanto, si bien existía una potente identidad religiosa, esta solamente pasó a ser la identidad política del Estado con la llegada de los musulmanes a la historia. Ahora, la emergencia del imperio musulmán en el siglo VII presentó una situación inédita para el imperio. Durante su historia, Bizancio había enfrentado a múltiples enemigos contra los cuales disputó tierras y riquezas. Pero el mundo islámico no solo constituyó un rival en el plano político y militar, sino también lo fue en el plano religioso. El Islam era visto como una amenaza directa al cristianismo. Buscaba imponerse a este último a través de la guerra, la conquista y la conversión. El aspecto religioso de la práctica de la guerra por parte de los musulmanes no les fue en absoluto indiferente a los bizantinos por sus implicancias prácticas. A esto se suma la pérdida de los territorios de Oriente y África, que ya hice mención, y la pérdida de fieles que habitaban esas tierras y que se convirtieron al Islam. Frente al detrimento que estaba sufriendo el cristianismo, el emperador, que era el lugarteniente de Dios sobre la tierra, tenía la obligación de actuar. Es por eso que frente a este nuevo escenario, los emperadores bizantinos se preocuparon de fortalecer esta identidad cristiana bizantina. Unidad y seguridad eran perseguidas por el imperio para hacer frente al enemigo musulmán, por lo cual se promueve una definición de esta a través de la diferenciación radical con la cultura cristiana. La fe entonces pasa a tener una doble dimensión. Es un principio definidor y a la vez diferenciador de las personas. Esto lleva a una categorización entre quienes profesan la fe cristiana y los impíos, en este caso van a ser los musulmanes. Aquí, otro dato importante, entonces vamos a empezar a analizar en qué consistía este discurso elitista. En el fondo es una propaganda, da cuenta de una ideología política frente al Islam, poniéndolo en el lugar del enemigo, y por lo tanto, con eso, esa visión de este otro diferenciado radicalmente, tenemos la construcción de la propia identidad cristiana. En primer lugar, la denominación, de manera breve, la palabra árabe, que es entendido como perteneciente a la raza árabe, se va a confundir con la calidad musulmana. Es decir árabe en los textos bizantinos que provienen del mundo de Constantinopla, del poder central, del imperio. Decir árabe va a ser sinónimo musulmán, aunque todos sabemos que eso no es así, no es así certeramente, pero para efectos de este discurso, musulmán y árabe es lo mismo. Además, las fuentes macedónicas van a seguir utilizando los mismos términos que ya se utilizaban antes del surgimiento del Islam, los mismos términos que hacían referencia a los árabes. En este periodo preislámico, que van a ser el mismo vocablo árabe, sarraceno, ismaelita, agareno. Como además también se va a seguir utilizando en estas fuentes para tratar a los musulmanes como bárbaros y las actividades que realizan como actividades bárbaras. También, por lo tanto, denotando este ánimo que siempre cruzó desde Grecia a Roma y ahora ya en el mundo medieval oriental cristiano, de este vocablo de bárbaros que hace referencia a una superioridad cultural frente a los otros pueblos. Entonces aquí rápidamente pasamos a los estereotipos, que ahí podemos diferenciar en referencia a su etnicidad y otros que hacen referencia a la religiosidad. Por tanto, la etnicidad, cómo ven al árabe, cómo se va estereotipando al árabe en las fuentes imperiales bizantinas del periodo macedónico. Claro, vamos a encontrar entonces distintos elementos
geográficos, raciales, culturales, etc. Por ejemplo, el clima se asocia en Bizancio que los árabes tienen relación con un lugar geográfico específico que va a ser el desierto, y por tanto ese clima caluroso e inhóspito es presentado como condicionante del modo de actuar de los árabes. Por lo tanto, el árabe tiene un temperamento cálido y que es mejor atacarlos cuando hace frío porque presenta dificultades. La vestimenta. Los bizantinos señalan que los árabes generalmente visten de blanco, como es su costumbre. En el caso de los manuales imperiales, el interés es conocer la vestimenta del árabe cuando combaten. En ese caso, se habla de que no usan corsé ni cote de malla como utilizaban los bizantinos, sino rosadas capas. La comida. Se señala en las fuentes que los árabes se encuentran acostumbrados a comer en grandes cantidades. Este exceso de comida por parte de los bizantinos se ve como algo negativo, que es más propio, es un acto más propio de la naturaleza animal que la de un hombre civilizado. También se le relaciona con la trampa y la mentira. En el imaginario bizantino, el árabe es considerado mentiroso, que está acostumbrado a la artimaña, a engañar, a traicionar, sin escrúpulos, con la intención de obtener lo que se busca. Arrogancia e insolencia, otra más. En la historiografía imperial macedónica encontramos numerosos ejemplos en los cuales se tilda de arrogante a los árabes. Se presentan los jefes árabes como aspiraciones desmedidas de poder. Crueldad, la forma despiadada con que los árabes atacaban a los bizantinos, se especifican en la fuente. Las incursiones y saqueos son relatadas, se pone énfasis en esta crueldad de características barbáricas de los soldados musulmanes. Y por último, el amor a la ganancia, que se le llama en diversas fuentes, que tiene esa relación con los bienes materiales. Esta es una característica muy reiterada en las fuentes. Se señala que el árabe participa en la guerra para obtener un botín, y no para obtener gloria y fama. Y por supuesto ahí se hace énfasis a la cantidad, a los saqueos, a la forma de saquear de las fuerzas árabo-musulmanes. Y la referencia a su religiosidad, por tanto, aquí estamos hablando del musulmán. La visión del árabe, la fuente bizantina estudiadas también comprende su caracterización como musulmán, es decir, al que se había sometido al Islam. El Islam es visto en Bizancio como el detonante de una lucha contra la ortodoxia, y los musulmanes son los soldados impíos a los cuales tienen que enfrentar. La estereotipación del musulmán tiene su base en la impiedad, porque la lógica imperial, que no profesa la fe cristiana, no tiene fe alguna. Si bien el musulmán es visto como devoto de su creencia, el ejercicio de su pseudo fe es considerado como simple manifestación de magia a través de hechizos y encantamientos. Además, este pseudo creyente es también blasfemo, negador de Cristo, porque habla mal de Dios y en contra de Dios. Para la visión bizantina, plantear que Dios es la causa de toda mala acción y que es promotor de la guerra, y hay una relación con el yihad, no es más que una blasfemia que atenta contra la doctrina cristiana. En las fuentes se muestra al musulmán como un ser sin misericordia y sin ánimo de respetar el culto cristiano, ni tampoco sus templos. La destrucción y saqueo de iglesias, además de constituir una blasfemia, los identifica ante los ojos cristianos como enemigos de Cristo, es también una manifestación de barbarismo. Entonces aquí, y también para entender bien cómo se conformó este discurso, cómo se construyó, es interesante ver qué era el Islam, cuál es la visión del Islam, la imagen del Islam para los bizantinos de esta época. Bueno, primero antes de señalar los detalles, hay que señalar de que, bueno, en el siglo noveno y décimo de la dinastía macedonia se va a recoger mucho la tradición apologética y polémica de los siglos anteriores, es decir, del siglo séptimo y octavo, incluso la primera parte del noveno. Y ahí, bueno, esa tradición que va a iniciar de manera importante Juan Damasceno, quien vivía en la Siria ocupada o mejor dicho, la Siria musulmana, de los primeros tiempos. Es bueno reiterar que en el campo espiritual el Islam pasa a ser el principal rival del cristianismo. Por estas razones, las fuentes imperiales de la época macedónica continuaron con la tradición de la polémica cristiana oriental que describía esta nueva creencia con extrema dureza y desacreditando su validez como religión. En los textos de esta época podemos observar distintos adjetivos que identifican al Islam como erróneo, como falso y hasta demoníaco. La visión bizantina oficial de los siglos noveno y décimo pone énfasis en considerar al Islam como una fe que en realidad es una falta de fe,
en el sentido que se aleja y se opone a la verdadera, única y recta fe que es el cristianismo. Por lo mismo, la visión del Islam del periodo macedónico no es más que la manifestación de la continuidad de una tradición que recoge los elementos más significativos de los textos polémicos de los siglos anteriores, con el fin de deslegitimar al elemento cultural esencial del enemigo. Y aquí vamos a ver distintas características o visiones del Islam. Fueron todas finalmente recogidas en estos textos de época macedónica. El Islam como una impostura. Ante el ojo de los cristianos bizantinos, el Islam no es más que un fraude que, si bien busca tener apariencia de verdad, no es más que la intervención de un mentiroso. El génesis del Islam para la tradición musulmana tiene un personaje clave que es Mahoma. Él va a predicar esta religión según los preceptos del Corán. Al respecto, lo que hace el discurso bizantino es describir el momento de la revelación como una puesta en escena de Mahoma para ocultar su epilepsia, enfermedad que no es digna de una persona noble, como señala la fuente. ¿Y a quién se lo oculta? A su esposa Jadicha. Entonces, para las fuentes bizantinas, cada supuesta revelación en el cual se basa el Islam no es más que un ataque de epilepsia finalmente. Sin existir una revelación auténtica, el Islam no sería más que un fraude llevado adelante por Mahoma. Otra visión es ver el Islam como una herejía. El problema de las herejías acompañó al cristianismo de sus primeros días. La multiformidad al interior de la religión cristiana se manifestó con el surgimiento de distintas corrientes o facciones, cada una con interpretaciones y preceptos propios. Estas se vieron enfrentadas entre sí, especialmente con la opinión que terminó imponiéndose bajo el alero del Imperio Romano, que va a ser la ortodoxia. Por lo tanto, las herejías fueron un fenómeno recurrente en la vida del Imperio bizantino, y bastante relevante también para la vida social en el imperio. Por lo tanto, se formó la costumbre de considerar toda nueva doctrina que apareciera como una desviación de las religiones preexistentes, y no considerar el Islam, por tanto, como una religión nueva. Estas ideas se nutrieron de las noticias que se tenían sobre la adopción por parte de Mahoma de algunos preceptos cristianos y judíos en el Islam. Un tratado diplomático importante y relevante, conocido como de Administrando Imperio, de Constantino VII, es la principal fuente de todas las estudiadas que hace referencia a la condición de herejía del Islam. Si bien en términos generales hay cierta continuidad con la tradición en cuanto al contacto de Mahoma con cristianos y judíos, de los cuales aprendió algunas interpretaciones de las escrituras y la existencia de un falso monje arriano, el porfirogénito, es decir, Constantino VII, añadió un elemento nuevo, que este arriano, es decir, este hereje, va a mentir a Jadicha sobre la verdad de la revelación de su marido para obtener una ganancia. Esta referencia a la obtención de un provecho económico para mentir a favor de Mahoma es plenamente acorde a la importancia que le dan las fuentes de este periodo de resaltar una imagen negativa basada en el actuar fraudulento, el engaño y el amor por el dinero. El Islam como un culto pagano, otra forma de ver el Islam. En el contexto de la refutación de las enseñanzas de Mahoma en el siglo VIII, la tradición damascena, de Juan Damasceno, construyó la imagen del Islam como una manifestación de paganismo, a relacionar a los árabes con el culto afrodita. Esta idea de persistencia del culto pagano árabe preislámico va a ser considerado por los autores de los siglos siguientes, por supuesto, en las fuentes macedónicas. Los monoteísmos tienden a ver el diablo detrás de todas las manifestaciones paganas y a relacionar estas últimas con la magia y la superstición. En las fuentes macedónicas estudiadas, la permanencia del imaginario bizantino que mira al Islam como culto pagano y maníaco está presente. Y sí, finalmente, para redondear esta visión, esta construcción de la imagen de los musulmanes en Bizancio en esta época macedónica, es interesante ver la imagen del profeta. Por supuesto, la tradición polémica bizantina, la caracterización de Mahoma se construye a través de una variedad de epítetos ofensivos, violentos y despreciativos. No los voy a señalar porque pueden ser ofensivos, pero sí. Un poquito. Hay una explicación de los orígenes de Mahoma en la Administración de Imperio muy, muy interesante, que va a dar luz de varias características de Mahoma y del inicio del Islam que van a corroborar todo lo que hemos señalado. La idea era de presentar a un Mahoma blasfemo. Esto fue esencial para desacreditar al Islam y sus preceptos. Según la fuente, es un hombre loco que habla insensateces. Por lo tanto, no puede ser un profeta de verdad, sino más bien es el portador de una blasfemia. Por lo tanto, todo quien cree en la palabra Mahoma
de Mahoma pasan también a ser personas que blasfeman y que por esa causa serían desfavorecidos por Dios. Esta fuente presenta a Mahoma como un necesitado, un desposeído, un huérfano, recalcando sus carencias materiales antes de casarse con Jadicha, que era una viuda noble y adinerada. Mahoma, por tanto, se congracia con esta mujer para luego, al morir, esta pasar a ser su sucesor y heredero. Esta imagen es la de un hombre ambicioso interesado por los bienes materiales. Por lo tanto, se fijan que todos los estereotipos que hemos señalado se van formando desde el iniciador del Islam, que es Mahoma. Esa era la idea. Por tanto, para lograr el propósito, Mahoma demostró astucia, que no, otra característica que ya señalamos. ¿Ah? ¿Cuál es la artimaña con la que Mahoma evitó que Jadicha se enterara, su mujer, que sufría de epilepsia? Justamente fue estas supuestas revelaciones desde el punto de vista del Islam, o sea, perdón, del Bizancio. ¿Mm? Por tanto, a ojos de Constantino VII, la revelación es un fraude. Para terminar la parte de Bizancio, eh, perdón, la coexistencia. La forma de coexistencia habitual entre ambos pueblos era la guerra. Ampliamente recogida la historiografía, los tratados imperiales estudiados, marcó el derrotero de un discurso intolerante y excluyente. A pesar de que se tendieron puentes de comunicación e incluso alianzas con algunos emiratos, los bizantinos no tuvieron una relación sincera con los árabes que tuviera como finalidad la comprensión. Muy por el contrario, se puede apreciar que las concesiones hechas por el imperio bizantino obedecen a la necesidad de resguardar sus propios intereses, pero nunca renunciando a sus convicciones ideológicas. Prevaleció, eso sí, la postura de los emperadores y la alta jerarquía de la Iglesia en cuanto a validar el contacto con los musulmanes cuando éste favoreciera los intereses del imperio. Si bien los esfuerzos por establecer líneas de comunicaciones diplomáticas entre el mundo bizantino y el musulmán datan de los primeros tiempos de la civilización islámica, pues son los siglos IX y X, es decir, en los tiempos macedónicos, cuando se institucionaliza al más alto nivel la diplomacia en ambos imperios. Por tanto, aquí pareciera como fuera una contradicción. O sea, por un lado tenemos un discurso totalmente diferenciador, radical, excluyente, pero por otro lado, volviendo a la realidad más allá del discurso, según la conveniencia, y en ese sentido la diplomacia y la política exterior del Imperio Bizantino siempre fue muy pragmática, eso por una cuestión de supervivencia y de conveniencia, mantenía relaciones diplomáticas sin ningún problema, como también no hay que dejar de señalar que existía comercio, intercambios culturales, y que todo esto se llevó a cabo de manera interrumpida al menos hasta el siglo XII. Ya. Y ahora en razón de tiempo, vamos a pasar a la alteridad cristiana frente al judío, el caso de Murcia del siglo XV. Y aquí pongo cada 1411, 1492, que ahí voy a señalar a continuación por qué es importante esta fecha y por qué, en el fondo, estoy acortando un poco el siglo. 1492, yo creo que muchos ya saben que el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos del reino de Castilla y de Aragón, de los reinos de Castilla y de Aragón. Por tanto, está claro que hasta ahí es el análisis. 1411, lo que sucede ahí es un acto del Consejo Municipal de Murcia, que tiene como característica ser muy sancionatorio y muy privativo de los derechos de los judíos que habitaban en Murcia. Ahí lo vamos a ir desarrollando con más precisión ahora en los próximos minutos. Lo que sí es interesante ver aquí en el mapa, y esto es muy importante para el análisis que vamos a realizar, que cuál es la posición geográfica de Murcia. Murcia forma parte de la Corona de Castilla, el Reino de Murcia, pero tiene tres fronteras reconocidas. Una el Mediterráneo, por el cual sufría diversos ataques, incluso por los genoveses, atacaron Cartagena, que queda ahí en la costa. Al norte, al noreste, tenemos que está colindando este Reino de Murcia con el Reino de Valencia, es decir, con la Corona de Aragón. Estamos pensando en una época en que en los reyes católicos y esta unión matrimonial no existía. Y, y el más importante, más determinante, que es al suroeste, colindando con el Reino de Granada, que es un reino musulmán.
Ya. La coexistencia entre cristianos y judíos se llevó adelante en el reino de Murcia en un marco en el cual se enfrentaron dos fuerzas opuestas. Por un lado, la visión cristiana del otro judío, lo cual se construyó basada en una serie de estereotipos que favorecieron al rechazo, y por otro, la tolerancia, promovida por autoridades, motivada por la necesidad de contar con estos judíos. En el periodo bajo medieval, esta minoría religiosa se vio obligada a sufrir con el progresivo deterioro de su situación en Castilla, promovido principalmente por la política cristiana que tenía como objetivo final la conversión al cristianismo de los miembros de esta comunidad. De esta manera, las normas jurídicas que protegían a los judíos de los posibles ataques generados por el sentimiento antijudío, extendido por toda la cristiandad, comenzaron a convivir con disposiciones jurídicas segregativas que prohibían o restringían la vida de los judíos con el fin de empujarlos hacia la conversión. Frente a este escenario, las autoridades civiles murcianas privilegiaron el fomento de las buenas relaciones con la aljama judía y sus miembros, manteniendo una política favorable a la coexistencia pacífica. La periférica condición de Murcia, como recién lo vimos en el mapa, sumado a los embates continuos de guerra, violencia y enfermedades, llevaron a que los judíos fueran valorados por sus aportes a las villas y ciudades en ámbitos diversos, como el económico, el financiero, la medicina e incluso la defensa. Cualquier análisis, entonces, o para la aproximación a esta Murcia cristiana y castellana bajo medieval, hay que tener en consideración entonces este elemento de las fronteras. No solamente estas fronteras que vimos en el mapa, que son fronteras físicas, también estas fronteras internas, es decir, las minorías religiosas, que eran los musulmanes, que también habitaban en Murcia, y los judíos que vivían apartados en sus aljamas. Ahora, no solo, como digo, ese tipo de fronteras, fronteras físicas, sino que fronteras con carácter ideológico, que trascendieron desde el mundo de las ideas al de las manifestaciones concretas. Determinaron la separación física y la delimitación material de la judería. Y como ya señalé también, las múltiples prohibiciones, que tenían por finalidad evitar el contacto entre cristianos y judíos. Básicamente era eso. Por lo tanto, estamos en una situación en que dos mundos habitaban un mismo territorio, pero que no lo hacían en conjunto. Coexistieron por un lado una mayoría cristiana dominadora del poder político, por el otro una comunidad judía obligada por las circunstancias a vivir bajo condiciones impuestas, aislada, pero constantemente requerida por esa misma sociedad que lo rechazaba. Esto que parece a simple vista una contradicción, no lo fue en Murcia. Las difíciles condiciones particulares que tuvo que enfrentar Murcia durante la Baja Edad Media llevaron a que muchos de los judíos murcianos cumplieran un destacado rol en una multiplicidad de oficios y actividades que resultaron ser esenciales para el buen desarrollo e incluso, podríamos decir, sobrevivencia de la ciudad. Tolerar al judío, entonces, a pesar de que este es visto como un foráneo, como un extraño, fue muchas veces el camino correcto para satisfacer necesidades perentorias. Los judíos en general en Castilla vivieron en un estado de provisionalidad y precariedad, dependiendo de las concesiones y privilegios reales y las normas jurídicas emanadas de los consejos de cada localidad. Al mismo tiempo tuvieron que hacer frente al progresivo sentimiento de animadversión que se fue gestando en la población y que marcadamente se va a dar a fines del siglo XIV y comienzo del siglo XV. A ver, ahora hablemos un poco de el antijudaísmo medieval. Bueno, tuvo su primera gran manifestación oficial en el Concilio IV de Letrán de 1215, prescribiendo las primeras normas discriminatorias que marcarán el derrotero europeo en relación a los judíos. Posteriormente, esas se fueron replicando en otro concilio, el de Vienne, de comienzo del siglo XIV, y también fue recogido por la Iglesia de Castilla. Ahora, como señalé, durante el siglo XIV ya se fueron produciendo paulatinos cambios que provocaron el deterioro de las relaciones cristiano-judías en Castilla. Las continuas pestes que se sucedieron desde 1348, la crisis política, la guerra que se enfrentó a Castilla y Aragón, todo esto incidieron en el aumento del sentimiento antijudío, produciéndose en distintas localidades brotes de violencia, en la que destaca las persecuciones de 1391. Por supuesto, esto va propiciando crisis económica, y esto va derivando fuertes tensiones sociales. Y en todo ello, en todos estos problemas, los judíos pasaron a ser el chivo expiatorio de todas las desgracias que afectaban a la sociedad cristiana.
También es pertinente recordar el ambiente de renovación religiosa que imperaba en la cristiandad latina, la aspiración de volver a vivir un cristianismo más puro, instalada con fuerza por el ánimo reformador de las órdenes mendicantes, conspiró para resaltar una ya desprestigiada imagen a través de prédicas con contenido antijudío. Frente a esta situación, la corona castellana endureció la legislación relacionada con las comunidades judías en su territorio. Y ahí va a destacar una norma de 1412, dictada por Catalina Lancaster, que durante la regencia por la minoría de edad del rey Juan II, que va a destacar una serie de normas conocidas como leyes de Ayllón, que si bien están inspiradas en leyes más antiguas, en normas del papado romano y con la influencia de clérigos, va a tener una profunda postura antijudía. Es decir, son normas que van a buscar dificultar y limitar el ejercicio del conjunto de derechos y privilegios otorgados hasta ese momento a favor de las comunidades judías del reino, con el fin último de lograr la conversión al cristianismo. Ahora bien, haciendo un poco cargo ya del final de este siglo, hay que ver de que desde 1480 la situación de los judíos castellanos nuevamente entró en un camino de deterioro. Ya pronto vamos a ver en Murcia qué pasa entre medio. Claro, desde 1480 para adelante hay voluntad de los reyes católicos de imponer el cumplimiento de estas leyes de 1412, por ejemplo, las que dicen relación al apartamiento de la judería, la obligación de llevar señales distintivas a las vestimentas y aquellas que limitaban la usura. Y ahí se fue deteriorando cada vez más las relaciones cristianas castellanas con los judíos, hasta este decreto que ya señalé del 31 de marzo de 1422, que va a significar la expulsión y destierro de los judíos de los territorios del reino. Estoy saltándome algunas cositas por cuestión de tiempo, pero bueno, hay que señalar que es un rol esencial en la Edad Media, en general, para conformar la imagen del judío, que es el tema que vamos a hablar ahora. Fue un rol esencial, tuvo entonces para la conformación de la imagen del judío las legislaciones, tanto civil como canónica. Esto ocurrió en toda Europa occidental. Y por supuesto, este camino va a consolidarse, como ya señalé, más o menos en el siglo XIII. Es importante conocer las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, cuerpo normativo además cuya vigencia traspasó los límites temporales de su creador, e incluso los límites espaciales de la península ibérica, que va a tener un apartado especial dedicado a los judíos. Y va a ser básicamente la partida séptima, en su título 14, que va a hablar de todas las acusaciones y fechorías que los hombres hacen y que merecen una pena, o sea, para darse una cuenta de cómo estaban vistos los judíos que en las 7 partidas están agregados básicamente en la normativa penal. Ahí, por supuesto, se van a recoger una serie de estereotipos que dan cuenta de una visión del otro judío que, si bien en un primer momento fue de origen doctrinario, luego fueron construyendo un imaginario que cruzó todos los estamentos de la sociedad cristiana. Y respecto a eso, vamos a ver ciertos estereotipos, ahí vamos a ir viendo algunos de carácter religioso, otros derivados de la misma coexistencia o convivencia. El más importante, la relación de los judíos y el dinero, y finalmente lo de las características físicas. Entonces la imagen medieval del otro judío fue construida en su mayoría con imputaciones establecidas en siglos anteriores por la doctrina cristiana. Vamos a ir viendo. Ya. La principal y más grave de las imputaciones hechas por los cristianos en contra de los judíos fue el de haber participado en la muerte de Cristo. Así identificados como los asesinos de Jesucristo, los judíos fueron considerados como enemigos de la fe cristiana. La trascendencia del hecho objeto de la imputación llevó a que de este se derivaran otros estereotipos, como por ejemplo la crueldad derivada con la hazaña con la que actuaron contra Jesús. Otro que tiene relación con esta imagen de los judíos como el pueblo de Isida, fue al fondo una imputación, un estereotipo que va a definir a los judíos como que en la conmemoración de la Pascua, es decir, la muerte de Cristo, ellos siempre asesinaban a un niño cristiano, o sea, ese tipo de cuestiones se hablaba, y se creía, eso es lo más importante.
y que luego con la sangre de este niño que supuestamente sacrificaba se preparaba el pan sin levadura para celebrar posteriormente la Pascua judía. La negación por parte de los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías anunciado en la Escritura y por tanto su calidad de deidad fue también un argumento religioso muy considerado en la formación de la imagen negativa del judío. Este error, se habla de que el judaísmo vendría a ser entonces un error, se va a relacionar, por supuesto, también con el acercamiento a la herejía, a pesar de que no sabemos que no es una manifestación de heterodoxia, sino que otra religión. Pero en el discurso va a haber en la Edad Media, durante toda la Edad Media, una cierta equiparación entonces entre herejía y judaísmo, a lo mismo que le va a ocurrir al Islam. Y ya sabemos, por lo que señalamos antes con el Islam, que las herejías van a estar vinculadas entonces con el paganismo, con el demonio. Por lo tanto, el judaísmo, fuertemente desde el siglo XIII, comenzó a ser relacionado frecuentemente con prácticas demoníacas y mágicas. Si la maldad era considerada intrínseca en el judío, no fue extraño que surgieran con el paso del tiempo nuevas imputaciones, algunas relacionadas con la experiencia de la coexistencia, por ejemplo, aquellas que señalaban que los médicos judíos asesinaban a sus pacientes cristianos, las que culpaban también a los judíos de envenenar las aguas y por eso se producían las pestes. Rápidamente el judío y el dinero, el nuevo escenario comercial y monetario de la Edad Media facilitó las condiciones para la construcción de un nuevo estereotipo que es el del judío usurero. Y ahí se desprende también el de la avaricia. Hay que entender que en esta época la práctica de la usura estaba prohibida por la Iglesia Católica. Por ello que muchos judíos se dedicaron al préstamo de dinero y más allá que eso beneficiara a la sociedad cristiana, era mal visto y servía también para conformar esta imagen negativa. Otro punto que ayuda también a esta imagen negativa es el rol de los judíos como recaudadores de impuestos, que por supuesto cualquiera que recaude impuestos es impopular. Y finalmente se identifica al judío características físicas, como ejemplo el uso de barbas, de patillas largas, así como la nariz prominente con forma de gancho, etc. Estas características físicas o este aspecto físico también se tendía a confundir, hacía que se confundiera judíos con moros, y esto cobraba vital importancia en una región fronteriza como lo fue Murcia, en cuanto a la posibilidad de infiltraciones por parte del enemigo musulmán era un riesgo latente, y hay casos que están documentados de golpizas a judíos porque se pensaba que eran musulmanes que estaban infiltrados. Muy brevemente, para terminar, en función del tiempo que se nos está agotando, señalar primero cuál es la situación de los judíos cuando hablamos que se protegían en el reino de Castilla. La permanencia de los judíos y la calidad de esta en tierras cristianas dependía del grado de tolerancia que la sociedad cristiana tuviera frente a ellos. Ladero Quesada, por ejemplo, habla que existió una tolerancia provisional indefinida. En términos políticos, la estancia dependía exclusivamente de una condición, que era la actitud de las autoridades de turno, lo que hacía a esta transigencia carecer de límites precisos en cuanto a sus características y en cuanto a lo temporal. Por lo tanto, gozaban los judíos de algunos derechos de tipo patrimonial o procesal, pero estos eran esencialmente revocables al depender de la mera voluntad del monarca, y eso fue lo que fue cambiando. Esto se va a ir cambiando específicamente, y por eso puse el año 1411, tras los sermones de Vicente Ferrer, de San Vicente Ferrer, que de hecho parte en Murcia una gira por todo Castilla para promover la existencia de normas que limitaran y segregaran a los judíos. De hecho, fue Murcia, en ese mismo 1411, que va a ser, el Consejo de Murcia va a ser el primero en todo Castilla en dictar estas normas segregativas en contra de los judíos. Y que después, en 1412, en esta pragmática de Catalina Lancaster, que ya señalé, va a ser ya a nivel de toda la corona. Pero de hecho parte en Murcia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? De que está lleno de prohibiciones, como por ejemplo, prohibiciones, restricción y segregación. Por ejemplo, tenemos la de vivir separados. Los judíos debían vivir apartados. Eso, si bien
desde que se recupera la ciudad en manos de los musulmanes, o sea, que estaba en manos musulmanes y es conquistada por Castilla en 1266, y al año siguiente Alfonso X ordenó que ningún judío de la ciudad de Murcia debía morar entre cristianos. Entonces esto es recogido por estas ambas legislaciones. Ya dije en 1411 que es la primera que es a nivel comunal y posterior a nivel de la corona en 1412. Por lo tanto, se va a prohibir a los judíos vivir fuera de los límites de la judería, por ejemplo. Eso es una de las prohibiciones, restricciones, segregaciones. Lo otro, debían identificar a través de señales en las vestimentas cada vez que salieran de su judería. Hay una serie de normas que tratan de evitar cualquier grado de amistad y complicidad. Se va a prohibir entonces a los cristianos asistir a las bodas y a las fiestas de los judíos, además de ser vedadas relaciones de compadrazgo, padrinazgo en sus ceremonias de iniciación, medidas que también se van a aplicar a los judíos respecto a los bautizos cristianos. Además se va a prohibir la asistencia judía a entierros de cristianos y toda conversación entre cristianos y judíos, o sea, a ese nivel. También está el hecho o el punto de evitar el contacto con la comida de los judíos. Y ahí tenemos que en esta ordenanza comunal y la pragmática vamos a encontrar que hay prohibición a los cristianos de ir a comer a casa judío, que posteriormente se va a ampliar a una prohibición en cuanto no podían comer ni beber juntos en ningún lugar, etc. Otro tema sensible para los cristianos, por lo cual sus autoridades se esmeraron para evitar, fue el consumo de carne que haya tenido contacto con judíos. Y ahí hay una serie de normas que se van viendo, normas de ordenanzas comunales, que van dando cuenta que como esta norma iba siendo vulnerada, porque con el tiempo siempre se nota que se buscaba algún resquicio para evadir esta norma y finalmente se iban readecuando normas que iban tratando, o sea, que intentaban impedir este consumo de carne proveniente de la judería en la sociedad cristiana, por cristianos. Ahora eso también da cuenta que era, por decirlo así, el tráfico de carne era normal y muy necesario, entendiendo cuál era la situación, por supuesto, de Murcia, de precariedad, que es una zona fronteriza y de constante guerra. Por lo tanto, frente a todas estas limitaciones, ¿cuál fue la actitud del Consejo Murciano? Tuvo dos. En primer lugar, persistencia, que a pesar de la retirada y parecer arraigada contravención de las normas, incluso utilizando, como dije, subterfugio, las autoridades dictaron nuevas ordenanzas que recogieran la nueva conducta infractora y la sancionaban. Pero en segundo lugar, también tuvo una actitud realista, ya que ante la necesidad de abastecimiento, el Consejo no dudó en recurrir a judíos para proveer de este alimento en momentos de crisis. Bueno, por supuesto, también está prohibido el contacto sexual entre cristianos y judíos, que también está condenado, que eso era muy típico. Y finalmente, la prohibición que fueron realmente letra muerta, no era inaplicable, que dice relación con ciertos oficios, actividades que no podían ejercer los judíos. Y el ejemplo más importante, por eso lo recalco, es el caso de los médicos judíos. Y si bien hubo varios intentos por limitar o prohibir a los judíos el ejercicio de estas profesiones de oficio, estas normas frente a la realidad eran de difícil observancia. Más como señalé, y pues hay que entenderlo, es dentro de esta realidad del reino periférico murciano que adolecía serias dificultades en virtud de estas guerras, de la inseguridad, de la peste. Por ejemplo, privarse un médico del comercio de ciertos productos, de utensilios de un artesano, de las altas aptitudes en materia administrativa que algunos judíos tenían, más podía ser un perjuicio para la sociedad cristiana que un beneficio. Por lo tanto, las motivaciones de estas prohibiciones son múltiples, pero todas tienen en común una mirada de alteridad que coloca al judío en la posición de un extraño peligroso, pero no teniendo en consideración la realidad misma, y esa consideración sí la tenía las normas, las ordenanzas comunales o municipales, a diferencia de las normas de carácter real. Por tanto, toda esta prohibición de oficios que judíos realizaban, en las fuentes se puede ver de que fue una disposición impracticable, y es más, los boticarios, cirujanos, médicos judíos, no solamente eran contratados, se les daba licencia para funcionar, para poder operar en Murcia, sino que además hay varios casos
que judíos que querían partir de Murcia, el mismo consejo les va a proveer un pago para retenerlos. O sea, dando ahí cuenta de la importancia, relevancia y la necesidad de contar con estos médicos. Por lo tanto, hay más una política desde el punto de vista comunal para atraer y conservar a los médicos, por supuesto, en completa contravención a las normas de la corona. Hay que entender también esto en un contexto de que el reino de Murcia, la ciudad misma de Murcia, tenía un grave problema en el número de la población. Hay que entender que era la zona más alejada de la corona de Castilla, el problema de la inseguridad, de constante guerra, de las pestes. Por lo tanto, era muy importante contar con judíos que realizaban estas actividades con estas bajas de población producidas por peste y por la guerra. Es más, hay casos de médicos judíos que van al frente a pelear a la zona fronteriza, a la zona de Lorca, a pelear por el, ¿cómo se llama?, a favor de este reino de Murcia, y efectivamente cumplen el rol de ser médicos en el combate, cuestión que no muchos cristianos podían hacer, uno porque faltaban médicos, y segundo que se atrevieran a hacerlo. Entonces, por lo tanto, como redondear la idea, es interesante ver cómo el discurso en el caso de Murcia, hay un discurso antijudío que no es propio de Murcia, sino que es propio de toda la cristiandad occidental, pero nuevamente la realidad va más allá y la necesidad va más allá de este simple discurso, y las autoridades locales van a tomar medidas contrarias a este discurso y finalmente van a adecuarse a recibir y a contratar a judíos, a que los judíos sigan y permanezcan viviendo con ellos. Más allá que, insisto, igual hay muchas prohibiciones y todo, pero que básicamente, y por las fechas en que se realizan, más tienen que ver con agradar a la corona, cuando la corona enviaba a funcionarios a, a, a fiscalizar o controlar lo que estaba sucediendo en Murcia, que una voluntad tiene más que ver con eso, de contentar a la corona, más que una voluntad propia del consejo. El consejo, en ese sentido, siempre velaba por lo mejor para la ciudad. Bueno, digo hasta ahí para no extenderme más. Y ahí sí, ahí va a ser Jorge para moderar si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Denis, por tu presentación, como siempre impecable. Bueno, personalmente muy feliz porque faltaba un poco también en esta jornada el acercamiento a Oriente. Estábamos muy occidentalizados con las temáticas netamente europeas, y faltaba esa mirada un poco más eh, como decirlo en tus palabras, del otro, o como él nos mira a nosotros. Así que son importantes las reflexiones que nos compartiste en tu presentación. Ya, de hecho, yo también tengo algunas inquietudes, pero vamos a dar primero la palabra Bueno. aquí a las personas que están en esta sala Zoom. Tenemos, por ejemplo, a Ana Ortega, que expuso hace unos días sobre la sexualidad. Dice: profesor Denis, me gustaría saber si en las fuentes bizantinas no aparecen estereotipos de los cuales sobre los musulmanes. Lo pregunto porque en las fuentes castellanas del siglo XIII se dice, se dice que son lujuriosos sodomitas. ¿Me estabas preguntando sobre la homosexualidad? A ver, deja ver, es que Es que no te dice, escuché bien esa parte. sí, la pregunto, dice, me gustaría saber si en las fuentes bizantinas no aparecen estereotipos de los cuales sobre los musulmanes. Ahí como que se me Es para como la que pregunta. verso. Mm. Ana está ahí, no sé si, Ana, si quieres te doy solamente el audio para que nos hagas tu pregunta, ¿te parece? Sí, porque como que falta algo. A ver,
Vamos a ver si lo activo. Ahí O está. sobre la Ahí. sexualidad, no sé qué. Ana, ¿Mm? ahí. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto Hola, Hola. ¿se escucharte. me oye bien? Por supuesto. Es que el corrector me ha Ah, hecho Te he una trampa. traicionado. Ya, no Me he importa. traicionado y es que, ¿sabes? Salía de casa y le he escrito un poco rápido. Sí, mira, mi pregunta, falta una palabra, falta la palabra más Exactamente. importante, que La es la de palabra. sexualidad. Exacto. asexualidad. Ya. Claro, Ya. es que en el siglo XIII, cuando las fuentes castellanas, sobre todo las crónicas, hablan sobre los musulmanes o sobre Mahoma, lo segundo o tercero que empiezan a incidir son lujuriosos, son sodomitas, son personas, digamos, de una sexualidad incorrecta. Entonces yo quería saber si esto se repite también en las fuentes bizantinas. Ujú. Ya, gracias por tu pregunta. A ver, vamos por parte. A ver, yo estoy haciendo, hice un análisis de las fuentes en el periodo macedónico. Son fuentes que son emanadas del imperio, son crónicas, son historias, tratados, manuales que provienen del poder. En general, todas estas fuentes lo que van a hacer es recoger, cuando hablan de los musulmanes o de los árabes, van a dar lo que a ellos les interesa. Entonces, en esta cuestión de la guerra, en los tratados diplomáticos, la sexualidad no es algo relevante. Ahora, si tuviera algo importante, o sea, algo relevante para el discurso que se quiere formar, por supuesto que lo utilizarían. Entonces, en ese sentido, en estos tipos de fuentes, que como digo, son imperiales, vienen del poder político, no está presente. Lo que sí está muy presente siempre en las fuentes, que ya son coetáneas a estas o anteriores, que tienen que ver con la, con la, con los apologetas y los polémicos, es decir, con los religiosos en la iglesia, que ahí sí se habla de la sexualidad y ahí llama la atención, creo que era el Aretas que hablaba una descripción del paraíso musulmán, que hablaba en el fondo ellos querían morir. ¿Por qué? Porque se les ofrecía un paraíso absolutamente, en términos cristianos, degenerado, ¿ah? Con mucha sexualidad, con mucha comida en abundancia, con mujeres, o sea, todo lo contrario a la idea del paraíso que promueve el cristianismo. Por supuesto, con muchas exageraciones, pero porque era una interpretación final del Islam bastante torcida, pero también tiene que ver aquí con esta cuestión de la alteridad, de cómo nos diferenciamos. Entonces, ahí, claro, se habla bastante del musulmán como un ser lujurioso, eh, como, como por supuesto después va a tener mucha relevancia en Occidente. Pero en esta fuente, precisamente que estudié, no, porque no es útil, ¿ah? No es porque no estuviera la idea, como digo, existe esa idea de musulmán como lujurioso, eh, pero está relacionado más con fuentes de tipo, o sea, que provienen de personas religiosas, que están combatiendo al Islam ya en el aspecto religioso exclusivamente. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Tenemos también acá a Maritza, que Ujú. está ahí. Dice, me gustaría saber si lo que se leyó en la presentación ya está publicado y dónde. Si puede dar la cita, ya que lo leyó muy rápido y me gustaría leerlo con detalle. Gracias, me gustó el tema, interesantísimo, gracias. Por el fondo, un poco de apoyo bibliográfico con respecto Ya, a esta mira, presentación. sí, bueno, lo que leí se forma parte de una mezcla de mi tesis de pregrado y mi tesis de máster. Por lo tanto, si me buscan, bueno, creo que en la Católica no se puede bajar, pero el de Lleida, el que tiene relación con Murcia, se puede encontrar. A ver, ¿cómo vamos a hacer para... Si te dejan el correo, yo le mando un correo con los links, porque se pueden bajar. Porque como digo, son tesis. Ya, genial. Ahí está todo. O sea, mucho más que esto. Esto fue muy comprimido. Mira, aquí Mauren también nos dice, lo interesante es ver cómo muchos de estos prejuicios y estereotipos se han perpetuado a lo largo de la historia.
muchas veces siendo reutilizados para agendas de intereses particulares. Esto debiese ser una reflexión con respecto a nuestros propios prejuicios como herencias históricas. Muy buena reflexión hace. Sí. Bueno, yo creo que es una de las importancias de conocer, y por eso me interesa a mí este tema, que esto de la alteridad, de ver al otro y diferenciarse, es algo que hacemos todos hasta en la vida cotidiana, es como algo muy humano, y en las sociedades, por supuesto, que existe. Y a pesar de que ya creemos que estamos en un estadio civilizatorio en que estas cosas ya no van a ocurrir más, siguen ocurriendo, y quienes promueven eh, eh, eventualmente la tolerancia terminan cayendo en intolerancia igual, y en el fondo es una cuestión demasiado humana. O sea, esto pasa en todas las sociedades, en todas las civilizaciones, es algo muy, muy humano. ¿Ah? Aquí, claro, es una cuestión muy específica del cristianismo, en un determinado periodo, que por supuesto, estoy de acuerdo, que se siga replicando, porque formamos parte de esa civilización, eh, pero por supuesto también desde las otras civilizaciones, mirando al cristianismo o a la civilización occidental, ocurre lo mismo. ¿No? O sea, una cuestión de nunca acabar. O sea, yo creo que, claro, el mundo ideal sería que eso no ocurriera, pero no sé, la historia nos va mostrando que es una cuestión presente en cualquier sociedad humana. ¿No? Esa necesidad de identificarse a través de diferenciarse con otro. Acá Maurel nos dice, sería interesante conocer después la visión de los judíos y árabes con respecto al cristianismo en este determinado periodo, tener al contraespejo. Antes que responda, yo acá justo tenía aquí a la mano mi biblioteca, este texto que yo sé que tú lo conoces, Sí, las cruzadas vistas por los árabes, que no sí. solamente se refiere a las cruzadas, sino que también te da todo el espectro de cómo y de hecho, bueno, yo creo que tú eres más especialista en el tema que yo en este contexto, pero yo tengo entendido que Amir Maaluf, que es el autor de esto, es uno de los pocos árabes musulmanes que escribe en castellano, ¿ya? Claro. O que escribe en inglés y después se tradujo a nuestra lengua. No sé tú si tienes más fuentes como esta, o esta digamos que podría ser como la principal para No, tener esta visión. a ver, bueno, yo me he dedicado a ver el cristianismo, ese ha sido mi interés de estudio, así que del otro lado eh, solamente he tenido curiosidades, lo he visto muy de manera periférica, y para eso es muy simple. Por supuesto que hay escritos de eso, claro, a veces es más posible verlos en francés. Porque hay bastante estudiosos marroquíes del norte de África. Mm, Ya en el fondo, bueno, y desde el punto de vista de los judíos también, pues judíos, bueno, ahí sí que hay mucha literatura, pero lo mejor, lo más práctico eh, es plantear en el San Google, que digo yo, Mm. y hay muchos artículos que si uno pone las palabras correctas, que lo que está buscando lo puede introducir a uno perfectamente esa otra visión, que yo, por ejemplo, desconozco, porque estoy metido en el cuento de los cristianos, pero por supuesto lo hay estudios de eso, y es relevante verlo, es interesante. Y después poder, como decía, confrontarlo. Ahora yo lo que he mirado de eso así de manera periférica, no, sin poderme estudiar, básicamente también hay construcciones cambiadas. O sea, es lo mismo que como decía recién, es una cuestión muy humana de todas las sociedades. eh, Empiezan a ver al otro, lo empiezan a diferenciar para poder, en el fondo, construir su propia identidad y fortalecerse. Pero en particular el texto este tú lo conoces, ¿cierto? ¿O no has tenido Sí, oportunidad de leerlo? ¿Y sí. qué te ha parecido? Que es como yo creo que es como lo único que tenemos publicado, Es no que, sé de otro. claro, que es como más conocido, claro, sí, porque está en castellano, está la Claro. traducción. Mm, Pero también está en francés. Yo lo leí en francés, de hecho, no lo leí mm. en castellano. Eh, sí, es conocido, pero por eso, es que estas cuestiones ya son más específicas. Mm, Yo creo que si uno quiere ver de en serio y profundizar un poco más,
existen buenos artículos, qué cosa ver, los artículos están para leerse, que nadie los lee, Claro. así que no se publica un libro, ¿ah? Eso Pero sí ahora tienes están razón. todos los PDF y uno ahí va viendo y le van saliendo, apareciendo, bueno, si uno domina otro idioma, tanto mejor, ¿ah? Y ahí uno se puede armar esa idea. Como digo yo, lo único que puedo dar fe que con lo poco que he visto, claro, por supuesto tiene características distintas, pero la misma postura en todas las sociedades. O sea, el Islam también va a hablar de los cristianos, porque en el fondo son sus enemigos. Y ahí viene toda la teoría que se puede hablar del yihad, cómo van a ir motivando a su gente para pelear. De hecho, disculpa que te interrumpa, Sí, dime. me llama, bueno, igual he profundizado un poco por lo menos comparaciones de repente entre Corán y Biblia, y ahí menciona a Jesús, menciona a los discípulos, de hecho menciona Mariam, que es María Magdalena, Sí, hay como algunos, hay bueno, algunos, sí, en ese sentido, esto que yo señalé, en el fondo se criticaba que había un contacto entre el Corán y el cristianismo y el judaísmo, eso es cierto, o sea, eso es cierto. Mahoma cuando se va a Medina, se contacta ahí con la comunidad judía de Medina, que se llamaba Yatrib en esa época, eh, y en su, ¿cómo se llama? En su oficio de comerciante caravanero, también va a tener contacto con, efectivamente, esto es histórico, con cristianos. Y él lo que va a proponer no es una negación de Jesús, simplemente que es un profeta más. Solo que Mahoma va a decir, yo soy el claro, último el profeta. último, Con el otro lo mismo está se acaba, Jesús, errado. de hecho, lo reconoce como alguien, como, más allá incluso de los profetas típicos de los judíos, como uno de los profetas importantes, pero el que en el fondo le allanó el camino para que él llegara. Así que no hay una negación en ese sentido del cristianismo. Lo que sí van a negar, por supuesto, es el origen divino de Cristo. Por eso, por supuesto, lo va a negar. Bien. Mira que yo tengo tres cosas que anoté que me gustaría no quedarme con las dudas, así que para aprovechar acá que tu Ya, presencia. Mira, primero dale, pues. tengo que me llamó la atención cuando tú nos comentabas sobre esta visión que tenían los bizantinos de los árabes con respecto a que ellos frente al invierno eran como más intolerables, como más irritables, por lo que yo entendí. ¿Crees tú que de alguna manera esto podría haber pasado a los cruzados en algún momento? Eh, no sé, me refiero a que lo mismo bizantino en su momento le haya dicho a los cruzados cuando comienzan ya después estos eventos que Ujú. era recomendable atacarlo en invierno. A ver, ahí yo no podría decirte un sí o un no rotundo porque no conozco las fuentes, o sea, no conozco fuentes eh, occidentales del periodo de las cruzadas que señalen esto. Que no lo sé, así que no sé si hay una transmisión de esa idea. Eh, ahora, lo que sí es muy probable, sin tener la certeza, pero A lo que ¿mm? voy, Denis, es que por lo que pensaba que, bueno, en Occidente por lo menos yo tengo entendido que las guerras se tomaban cierto descanso. Por ejemplo, la guerra de los 100 años Sí, por supuesto. tenía como regla casi que se fue algo después dando que en los inviernos ellos como que se guardaban Sí, porque era claro, era por el tema del inhóspito, por paro, supuesto. claro. Claro, ahora hay que ver de que, sí, no, sí, eso estamos claros, pero claro, en Oriente es distinto. ¿Ah? En Oriente es un poco distinto porque el territorio y el clima es distinto también. Claro. Pero depende, ahí va a depender dónde se va a pelear. Ahora, esa referencia está en un manual de guerra bizantino y en el fondo trata o intenta al menos los manuales, si bien tienen todas estas caracterizaciones negativas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista incluso étnico, desde el punto de vista de la guerra y de cómo hacen la guerra los musulmanes, más allá de este cuento de la crueldad y todo eso, lo que buscan es ser lo más sincero posible. Me da esa impresión. Eh, si bien
hay algunas menciones, una supuesta cobardía de los árabes en momentos específicos, que arrancaron, etcétera, como diciéndonos yo soy superior, suponiéndome en ese caso, está plagado de menciones a lo valientes que son, los fieros pues son para la guerra, o sea, en el fondo no es, ellos son inferiores y nosotros vamos a ganar casi por esencia, no es así, cuestiones muestran que son fieros y en manuales ya de la segunda mitad del siglo X son muy específicos. Por ejemplo, el Tratado de la Guerrilla de Nicéforo Foca cuenta cada una de las incursiones árabes que él ¿cómo se llama? Presenció y tuvo que combatir con ellos, especialmente en en sectores montañosos y todo, cómo se movían, cómo funcionaban, cómo atacaban y, y se refugiaban. Entonces, en el fondo, ellos cuando hablan de esas cosas, ya en el punto de vista de la guerra, esto del clima es una cuestión, claro, esto fue escrito en el siglo IX, pero no sé si hay una continuidad, no, es una sola mención que vi, no. Claro, podría ser determinante. El Claro. último que tengo como duda es con respecto al antijudaísmo medieval. Bueno, esto, yo sé que tú estás más, por lo que nos mostraste en la presentación, más enfocado en lo que es el territorio hispano en la Edad Media, pero, por ejemplo, a mí me hace un poco de ruido también que dentro del siglo XIV hubieron también muchas persecuciones a los judíos, ¿ya? Yo recordando de lo que he estudiado un poco de la peste negra, que uno de los temas que más me ha desvelado unos años, 1320, por ejemplo, contaminación de pozos, se acusa a los judíos. En el periodo de la gran pandemia, 1347-53, con el tema de los flagelantes, también los judíos ahí recibieron acusaciones. Posteriormente, ya entrando al siglo XV, de hecho, los mismos cristianos robaban los hijos de los judíos para cristianizarlo y para de ese modo ir acabando un poco con el cristianismo, o sea, con el judaísmo, perdón. Claro, sí. Pero mi pregunta es la siguiente, que justamente me hizo pensar. ¿Crees tú que el antijudaísmo haya sido más marcado en la Edad Media o en el mundo moderno? Considerando también que hay una etapa que, claro, esta pregunta es muy escolar en el sentido de la separación Sí, de los sí. periodos, porque hay un periodo que a mí particularmente me gusta mucho, que es este periodo que va entre la Edad Media y la Edad Moderna, que es sumamente interesante. Pero, pero haciendo ese corte, ¿crees tú que fue más marcado en la persecución o el antijudaísmo en la Edad Media o en la Edad Moderna? Yo tengo la impresión de que el antijudaísmo es un fenómeno que nace con el cristianismo, con esta necesidad del cristianismo de separarse en un comienzo, de ser catalogado casi como una secta judía, y de ahí en adelante no ha parado a ese nivel. Más allá del cambio ya en un siglo XIX, ya aquí ya podríamos hablar ya de este antisemitismo, que es una palabra maldicha, pero bueno, pero que hace referencia a un judaísmo, o un antijudaísmo, perdón, más racial o entre comillas, muy entre comillas, todos sabemos, científico, o que pretende serlo, a diferenciarlo a este antijudaísmo, perdón, más de tinte religioso. Y en ese sentido, eh, lo que conocemos como Edad Media, ya siguiendo este parámetro establecido casi escolar de cuando se acaba uno y comienza el mundo moderno, el mundo moderno es un mundo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista religioso al menos, más allá de, bueno, las consideraciones de, no sé, por la reforma protestante, etcétera, está lleno de guerras de religiones, o sea, es un mundo en ese sentido como una continuidad. Tiene los cambios, por supuesto, como todo periodo de transición, pero yo creo que el antijudaísmo, en un y otro caso, hay que ver en el fondo el caso a caso por las regiones. Por ejemplo, en España, con la expulsión de los judíos formal, que ese es un tema que ya no existe, pero también durante este siglo que abordé,
también en el siglo XV, también el trato a los judíos no era el mismo, por ejemplo, en Alemania o ¿cómo se llama?, en Francia. En Francia hubo expulsiones o conversiones masivas antes, y persecuciones, que también las hubo en España, lo que conocemos hoy como España, mejor dicho. Entonces, yo no me la jugaría que fue, o sea, es como, no sé, quien quemó más brujas. Bueno, ahí estadísticamente ya se sabe que en la época moderna. Claro, claro. Pero el judaísmo, es más que yo ahí también debo decir de que yo, como al conocer más la realidad ibérica, de la península ibérica, creo que ahí se dio una mayor tolerancia, pero por una cuestión práctica, por supuesto. Por el punto de vista ideológico, por supuesto, es un rechazo absoluto, eso lo dejamos claro. Pero sí una cuestión práctica, el enemigo del punto de vista político y al cual se le estaba conquistando tierras eran los musulmanes. Y en este avance se necesitaba poblar, se necesitaban médicos, se necesitaba comer, se necesitaba gente. No era tan fácil mover a gente del norte, Claro. cristianos, que podrían estar bien. Entonces, ¿quién es el que se movía? O el que era muy fanático de la aventura, o el que no tenía nada que perder. Entonces tampoco era tan fácil. Y en el caso de Murcia, que es la realidad que conozco mejor, ya era mucho más complejo llevar gente. Entonces, en el fondo, el judío servía. Entonces hay mayor tolerancia, pero quizás que en otros espacios europeos occidentales, pero también por estas particularidades que tiene España, que en el fondo está casi toda la Edad Media, lo que conocemos como Edad Media, en guerra, en una guerra de conquista. Buenísimo. Bueno, Denis, vamos a dejarlo hasta acá porque ya llevamos casi 1 hora y media. Yo te agradezco mucho por tu voluntad de presentarte acá en estas jornadas nuevamente, con estos temas que obviamente son muy interesantes, tener la visión también oriental, de Oriente. Y bueno, y agradecido también por tus aportes que hace a la página, como revisor también miembro del equipo editor de la revista Hereticus. Así que agradecido. Te voy a hacer llegar ese humilde, pero hecho con mucho cariño, esa imagen que está ahí. Y agradecido entonces, como un gesto también para que no pase como tan inadvertida la presentación y quedar por lo menos con algo digital, que es lo que se puede en estos momentos. Y gracias, David, muchas gracias y esperamos. Gracias a ti. Gracias a ti por todo el esfuerzo que haces, que ya llevamos 2 años y ha sido clave para el éxito, para poder difundir a media. Eso es todo. Claro. Es importante que es. Bueno, y no sé, bueno, aquí hemos comprometido al tiro para que sea frente al público, que me envíes ¿cómo se llama? El correo de que me preguntó para poder enviar los links. Claro, exactamente, para que te manden también. Bueno, Denis, pues al resto, comprometió. Antes de despedirnos entonces con el resto de las personas, tenemos a las 3 de la tarde Paulina Norca, nos trae el cuarto tema que está orientado hacia la mujer, mujeres guerreras y celestinas, representaciones femeninas en la literatura hispano-hebrea. Luego a las 18 horas Chile, finalizamos con Andrea Calvo, una medievalista de Costa Rica, que nos va a hablar sobre la abadía, de la abadía de la catedral y el pensamiento de Nicolás de Cusa. Ya un poco de arte también que ha faltado dentro de esta jornada. Así que para estar bien completo, vamos despidiéndonos entonces nuestros amigos de Facebook Live. Gracias a todos por su presencia. También agradecemos la presencia y muchas gracias, Denis. Nos estamos viendo. Chao, Jorge. Estamos comunicando. Que esté muy bien. Hasta la próxima.